para formar espiritualmente, bíblica y ética en los niños. La investigación busca responder a una necesidad concreta, donde muchos niños y niñas van a leer textos, pero presentan dificultades para comprender ideas principales, realizar inferencias y expresar opiniones y reflexiones. Por esto, en mi proyecto va a haber un modelo pedagógico que va a ayudar a niños antes, durante y después de la lectura, con un propósito para fortalecer los niveles literal, inferencial y crítico. En la introducción podemos ver que lo primero podemos observar que la comprensión lectora es una competencia fundamental porque va a permitir que el niño aprenda a interpretar, a informar y poder construir significativos, relacionar ideas y emitir juicios. Pero sin embargo, hay muchos contextos educativos y comunitarios donde se observa que los niños pueden leer palabras, pero siempre no pueden comprender profundamente el mensaje del texto. Tenemos respaldo a nivel internacional en el estudio Pearls 2021, situado por Moody's en el 2022, evaluado la comprensión lectora en el cuarto año de escolaridad, recopiló la información aproximadamente de 400.000 estudiantes a 380.000 padres y 20.000 docentes y 13.000 escuelas pertenecientes a 57 países, 8 entidades de referencia. Esto va a demostrar que la comprensión lectora es una preocupación mundial. A nivel América Latina, en el Caribe, va a informar el OFF Global en el 2022 update del Banco Mundial ET del 2022 va a señalar que la pobreza del aprendizaje habría aumentado en un 52 a 79%, es decir, que muchos niños no han logrado leer y comprender el texto simplemente a la edad que se espera. En Bolivia también tenemos un diagnóstico. En la UNESCO de Santiago y el Ministerio de la Educación de Bolivia en el año 2020 va a reportar el puntaje promedio que en la lectura fue de 663.9 en tercer grado y 654.7 en sexto grado, ambos porcentajes debajo de la medida de referencia. Vamos a entrar a los antecedentes de la investigación. Para fundamentar el estudio se revisa antecedentes relacionados. ¿Cómo? Primero, Matos en el año 2022 demostró que la existencia una relación positiva significativa entre la motivación, la comprensión, lectura en estudiantes de la primaria. En su estudio, el 68% de los estudiantes presentó un nivel regular de motivación y el 72% un nivel regular de comprensión lectura. Esto nos llega a decir que es importante que el niño comprenda mejor cuando se siente motivado y participa activamente. Por segundo tenemos a Chacaliza en el año 2019. Va a evidenciar que un programa estructurado de motivación, ¿para qué? Para mejorar la comprensión lectura mediante una intervención con una prueba y posprueba. Esto vamos a relacionarlo directamente con el proyecto porque también se busca medir antes y después de la estrategia pedagógica. Por tercero, Montes en el año 2020 va a señalar que los métodos de lectura van a fortalecer el aprendizaje del lector. Aunque su énfasis estuvo en una lectura rápida, en mi investigación va más allá de la rapidez, porque busca que la lectura sea profunda, reflexiva y crítica. Con estos antecedentes vamos a demostrar que la comprensión lectura puede mejorar cuando existen estrategias, planificaciones y motivaciones guiadas. Entrando a mi árbol de problemas, podemos ver primeramente que el problema central es la deficiencia de nivel de comprensión lectura en niños de 8 a 11 años. ¿A causas de qué? La ausencia del modelo pedagógico de la lectura guiada reflexiva. Otra causa, métodos tradicionales centrados en la dedicación mecánica, escasos del fenómeno del lector y baja estimulación cognitiva en el hogar. Por eso tiene efectos. El efecto de nivel superior va a ser las limitaciones de desarrollo de pensamiento crítico y de seguimiento ético. Va a tener otro bajo rendimiento académico y debilidad en contenidos teológicos. También podemos observar que va a haber desinterés hacia el estudio autónomo y de la lectura. Va a haber una dificultad para la comunicación asertiva y argumentos dados. En cuanto a la identificación del problema, podemos hablar también en el contexto específico, primeramente, en la Iglesia Voluntad de Dios, ubicado en la ciudad de Oruro, de los niños de 8 a 11 años tienen contacto con textos bíblicos,
también tienen textos narrativos y educativos, pero se ha observado, ¿no?, dentro de la iglesia que muchos de estos niños presentan dificultades, pero por sobre todo cuando leen mensajes, a realizar inferencias y expresar opiniones reflexivas sobre lo que han leído, no pueden comprender. Por esta situación, primero, su rendimiento académico ha bajado. Por segundo, su formación espiritual no ha llegado a donde tendría que ser, porque el niño no comprende lo que lee, tampoco puede comprender la Biblia en este caso, para poder aprender enseñanzas bíblicas y poder aprender valores cristianos. En cuanto a la pregunta de investigación, el efecto del modelo de la lectura guiada reflexiva en el fortalecimiento de la comprensión lectora de niños de 8 a 11 años en la Iglesia Voluntad de Dios de la ciudad de Oruro. Bueno, para esto tenemos el objetivo general, que va a ser evaluar efectividad del modelo de lectura guiada reflexiva en el fortalecimiento de la comprensión lectora en niños de 8 a 11 años de la Iglesia Voluntad de Dios de la ciudad de Oruro. Vamos a entrar a la justificación teórica, y para esto primero vamos a ver que la justificación teórica se basa en el proyecto, porque desde un sustento teórico de Sole 2016, donde va a afirmar que comprender un texto no significa solamente decodificar palabras, sino que debemos construir significados a partir de que de la interacción del lector al texto de sus conocimientos previos. También Snow el 2021 va a sostener la comprensión lectura, que va implícita de extraer y construir significados dentro de un contexto determinado. Para esto también podemos ver que la justificación práctica se va a encontrar en un modelo que va a ofrecer herramientas concretas para los educadores, líderes pastorales, familias. En consideración, no solamente el niño lee, sino tiene que acompañarlo. ¿Con qué? Con preguntas, con reflexiones, diálogos, actividades que le puedan ayudar a entender. Entonces, para eso necesitamos también una justificación metodológica. Esto es el uso del enfoque cuantitativo, un diseño preexperimental con prueba y prueba, que eso nos va a permitir medir el objetivo de los avances antes y después de aplicar el modelo. Además, se va a utilizar una escala de comprensión lectora infantil ECLI, que esto tiene 15 reactivos tipo Likert y va a evaluar a los niveles literal, inferencial y crítico. Entonces necesitamos diseñar sesiones pedagógicas basadas en el modelo de lectura reflexiva. Para la justificación bíblica vamos a fundamentarnos en Proverbios 22:6. ¿Por qué? Porque nos va a enseñar la importancia de poder instruir al niño en el camino. Y en Josué 1:8, donde nos ayuda y resalta la meditación en medio de la palabra de Dios. Esto va a demostrar que la lectura no debe ser únicamente mecánica, sino también que debe llevarse a la comprensión. ¿Para qué? Para que pueda aplicarse en la vida diaria. También podemos ver desde la perspectiva que va a guiar la lectura reflexiva, porque niños van a comprender mejor los textos bíblicos, van a desarrollar y discernir correctamente. ¿Para qué? Para aplicar valores cristianos para su vida. También en cuanto a lo legal podemos ver que nos podemos apoyar en el artículo 77 de la Constitución Política del Estado de Bolivia, que va a reconocer que la educación como función suprema del derecho fundamental también se sustenta en la ley 070 de Avenino Usiñán Pérez, que promueve la educación integral, crítica y comunitaria e inclusiva. Entonces, este proyecto va a dar a la necesidad pedagógica como una necesidad bíblica, social y también legal. En cuanto a la delimitación del problema, vamos a basarlo en el lugar, en la Iglesia Voluntad de Dios, en la ciudad de Oruro, en el tiempo, en la gestión 2026, en la población de niños de 8 a 11 años. Para el marco teórico vamos a entrar, porque según Sole 2016 va a comprender la implicación que el lector participe activamente con la construcción del significado. Según Snow, va a completar esta idea señalando cómo que la comprensión va a surgir a la interacción del lector y el texto y la actividad de la lectura. La investigación va a trabajar en 3 diferentes dimensiones: nivel literal, nivel inferencial y nivel crítico. Cuando hablamos de nivel literal, va a permitir la identificación e información explícita del texto. Aquí vamos a identificar indicadores como ideas principales, explícitas, detalles consecuentes. Calero 2017 va a señalar que
nos va a permitir un nivel de reconocer primeramente personajes, lugares, hechos y datos que van a presentarse al texto. En cuentos también vamos a sostener que va a reconocer el significado directo de las frases y las palabras de los textos que se van a leer. Para el nivel inferencial vamos a permitir que primero tiene que deducir que no solamente lo que está escrito de manera directa, sino que en Oxford, en el 2015 va a afirmar que el inferir significaba ir más allá de las palabras del texto. ¿Para qué? Para deducir la información necesaria para comprenderlo. Y en Ripoll y Aguado va a explicar este nivel que va a extraer las conclusiones y las interpretaciones y las intenciones a la cual el niño tiene que llegar. Pero cuando nos vamos a ir al nivel crítico, solamente va a permitir emitir juicios de valor, diferenciales, hechos y opiniones y valores del contenido. Aquí se relacionan autores como Pérez Orilla y Vidal Abarca. Por tanto, el marco teórico va a tener el objetivo específico, porque va a fundamentar teóricamente el modelo y va a relacionar la comprensión lectora infantil. Para la base bíblica tenemos, primeramente ya habíamos hablado a Proverbios 22:6 y Josué 1:9, que son textos muy fundamentales para este proyecto, porque desde el liderazgo pastoral no solamente basta que el niño lea un texto bíblico, sino simplemente es necesario que se comprenda su mensaje, la reflexión sobre él y pueda utilizarse en la vida diaria. En cuanto al marco legal, la Constitución Política del Estado 070 va a respaldar la información integral crítica comunitaria. Por eso el proyecto no solo se fortalece en la competencia académica, sino que también contribuye a que al derecho de los niños, a una educación de calidad con pertenencia social y espiritual. Para el marco práctico tenemos, en cuanto al marco práctico, la investigación se va a desarrollar en un enfoque cuantitativo, porque busca medir objetivamente el efecto del modelo de la lectura guiada reflexiva. También esto significa que los resultados serán expresados mediante datos numéricos, frecuencias, porcentajes, promedios permitidos. Y vamos a poder comparar el nivel inicial y el final de los niños. En el método principal es el deductivo. ¿Por qué? Porque se va a partir de teorías generales sobre la comprensión, lectura, andamiaje y medición pedagógica. ¿Para qué? Para que luego apliquen un caso. Los niños de 8 a 11 años, sobre todo en la iglesia voluntaria. También se va a emplear en el método estadístico. ¿Por qué? Porque va a haber resultados en prueba y posprueba, que serán organizados y tabulados y comparados. Para el diseño de investigación, para el tipo de investigación, el diseño de investigación va a ser preexperimental, con una posprueba y posprueba, aplicado en un solo grupo. Primero se va a aplicar la preprueba, que se permitirá identificar al nivel inicial de comprensión lectura. Luego se va a aplicar la intervención, que se consiste en aplicar el modelo de lectura guiada reflexiva. Finalmente vamos a utilizar la postprueba al final. Bueno, este diseño nos va a ser adecuado porque va a permitir comparar los resultados antes y después de la intervención. Para el tipo de investigación explicativa, porque analizar el efecto del modelo sobre la comprensión de lectura infantil, ¿qué quiere decir? Describe un problema, sino intenta explicar si la aplicación del modelo produce mejorías en nivel literal, inferencial o crítico. Entonces, nos puede ayudar estos objetivos a aplicar en el modelo de lectura guiada reflexiva para comparar resultados en la prueba y la posprueba. Los instrumentos, según el instrumento va a ser utilizado escala de comprensión lectora infantil ECLI, que va a ser en la escala medida de comprensión de niños de 8 a 11 años. Está compuesta por 15 reactivos líquidos. Los ítems van a ser organizados en diferentes dimensiones: nivel literal de ítems del 1 al 5, nivel inferencial ítems del 6 al 10 y nivel crítico ítems del 11 al 15. Esta escala nos va a permitir que identificar si el niño reconoce personajes, lugares, secuencias, ideas principales, datos específicos, inferencias, mensajes. También la validación del instrumento se va a medir en un juicio de expertos. Bueno, para el trabajo de campo necesitamos, el trabajo de campo se va a desarrollar, ya lo decíamos, en la Iglesia Voluntad de Dios de la ciudad de Oruro, con una muestra de 20 niños de 8 a 11 años. Primero se va a solicitar la autorización correspondiente y se aplicará el propósito del estudio. Luego se va a aplicar la ECLIS como prueba para conocer el nivel inicial de la comprensión lectura. Después se implementará el modelo de lectura guiada reflexiva
mediante las sesiones pedagógicas organizadas en 3 momentos: antes, durante y después de la lectura. Antes de la lectura será activada conocimientos previos, se plantearán preguntas iniciales. Durante la lectura se va a realizar preguntas guiadas, como van a identificar textos, se va a promover el diálogo. Después de la lectura se va a elaborar reflexiones, conclusiones, opiniones, prácticas. Y finalmente se va a aplicar la prueba. ¿Para qué? Para comparar los resultados determinantes de frecuencias y porcentajes promedios para analizar los avances. Bueno, ya finalizando, en conclusión vamos a poder decir que este proyecto es importante porque responde a una necesidad real en niños de la Iglesia Voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque necesita mejorar su lectura comprensiva. El modelo va a ser no solamente usado para niños que lean más, sino que esos niños puedan comprender, analizar todo lo aprendido. Es decir, desde leer la Biblia hasta en un vista pedagógico también fortalecer los niveles literal, diferencial y crítico. Desde el punto de vista pastoral nos pueden ayudar en el discernimiento de valores y pensamientos críticos. Por tanto, la investigación es pertinente. Entonces podemos decir que una metodología educativa y una formación cristiana va a ser evaluada cuantitativamente porque va a ser para hacer mejorar la comprensión lectura de todos los niños de la Iglesia Voluntad de Dios. Muchas gracias. Entonces, quiero terminar. No sé qué tan accesible es que eso lo puedan orientar ustedes para ver si pueden tomar una materia, porque sería una sola materia de hermenéutica. Licenciada Isabel. Y si es que ni bien se termina, ustedes una vez que entreguen Muchas gracias, estimado diputado Vladi, también a la estudiante Isamar. La presentación ha sido clara. Bueno, primero quisiera que me responda la pregunta: ¿cuáles son las 2 variables principales que está tomando en cuenta para su investigación? Bueno, para mi variable independiente, el modelo de lectura guiada es flexible, y para mi variable dependiente, la comprensión lectora sería. Sí, con gusto. Gracias, hermana Verónica. ¿Por qué ha considerado el tema actual? ¿Por qué es más relevante que otros temas relacionados a la lectura guiada reflexiva? ¿Por qué fortalecer la comprensión lectora en niños de 8 a 11 años? ¿Y por qué sería diferente de 12 a 14, por ejemplo, o de 6 a 7? ¿Por qué es su tema? Principalmente, amada licenciada, es porque yo tengo el privilegio de poder dictar clases de discipulado a niños de esa edad prácticamente. Claro, en la Iglesia Voluntad de Dios se divide en 3 grupos. Desde el año pasado yo dicto clases a estos niños y se ve la diferencia. Por lo menos de leer leen, pero no pueden comprender. Entonces tengo que volverles a repetir y repetir. Entonces por eso he tomado este problema para mi proyecto de grado. ¿Y la edad, 8 a 11 años, específicamente por qué? Porque prácticamente con esas edades trabajo, y en esas edades es donde los niños están aprendiendo. O sea, en esas edades donde están, como quien dice, su mente se está activando más. Entonces es lo que se echa al final de la construcción. Tome en cuenta algunas palabras que usted está diciendo. En esta edad su mente se activa más. En realidad la mente de los niños se activa desde la infancia temprana. Sí, Y licenciada. los elementos que le estoy preguntando van relacionados también a las definiciones que usted está abordando en su marco teórico. Muy bien. El problema central, no lo veo... Perdón, adelante. Licenciada, estoy un poco nerviosa, pero lo primero que debería, según a lo que también he expuesto, el estudiante necesita una comprensión. ¿Por qué? Porque necesita primeramente un rendimiento académico. Entonces necesita fortalecer su pensamiento crítico, la capacidad. ¿Por qué? Porque va a resolver problemas y para poder expresar sus habilidades. Y en esta edad es donde los niños necesitan comprender adecuadamente, primeramente, que los textos bíblicos también van a reflexionar en qué, sobre sus enseñanzas.
porque van a desarrollar criterios propios basados en qué, en todo lo que se les va a dar a su alrededor. Entonces, si desde ahora nosotros vamos a poder ayudar en esta etapa de su vida, ¿no? Principalmente en la iglesia se ayuda, ¿no?, con textos bíblicos, con reflexiones y enseñanzas. Entonces es necesario que estos niños puedan fortalecerse más en esa área, licenciada. Muchas gracias. Muy bien, comprendo. Pero entonces la educación que reciben en el ámbito educativo en el colegio no es suficiente y usted le va a dar un apoyo complementario los días domingos. ¿Es así? Bueno, la verdad, en el colegio cada uno debe llevar sus propios, yo pienso que sus propias materias, todo, ¿no? Pero es cierto, en el ámbito educativo yo tal vez puedo solamente ayudar un poco, ¿no? No es que yo voy a darles la enseñanza, sino a través de la aplicación de modelo de lectura guiada reflexiva en los encuentros domingos y los sábados más que todo, porque son 2 días lo que se pasa, va a fortalecer el nivel de lectura literal, inferencial y crítico. Entonces, pregunto, usted está englobando los siguientes cursos: tercero, cuarto, quinto y sexto, que es la edad que corresponde de 8 a 11 años. Y le comento que las 4 edades difieren una de la otra. Se podría englobar de 8 a 9, por ejemplo, que estarían entre tercero, 8 a 9. ¿No? El cuarto, por ejemplo, 10 años. Cuarto, quinto, por ejemplo, 11 años, más o menos, ¿no? Esa alternativa le doy. Está englobando como 3 cursos que son muy diferentes los unos de los otros. Para hacer una comprensión lectora, por ejemplo, una comprensión lectora, no solamente hacen falta textos, o no solamente hace falta una lectura guiada. Es necesario conocer, por ejemplo, una oración, la estructura de una oración. Para que usted diga que tiene comprensión lectora, el niño tiene que saber diferenciar una oración de una frase. La oración tiene sujeto, verbo y predicado. La frase no va a tener sujeto. ¿Se da cuenta? Para hacer una comprensión guiada, una comprensión lectora, el niño tiene que saber ciertos elementos. Estos elementos están siendo considerados en su instrumento de recolección de datos. A la verdad, licenciada, no había visto desde ese desarrollo académico. Yo simplemente me he basado con la edad que yo paso. No había he visto mucho en esto, pero lo voy a tomar en cuenta ahora, licenciada. Y justamente esto te digo porque como es una lectura guiada, entonces, ¿cuál es la relación con el área teológica? Todo lo que tenemos en la Biblia está relacionado con el aprendizaje, está relacionado con la enseñanza, se puede utilizar. Ahora tengo que guiarlo de alguna manera. ¿A través de qué vas a hacer esto? Lo vas a hacer a través de textos bíblicos, lo vas a hacer a través de parábolas, por ejemplo, lo vas a hacer a través de algún capítulo en específico, ¿a través de qué lo estás relacionando? En el área teológica, esta guía de comprensión lectora, esta lectura guiada, a través, voy a ordenar mi pregunta. ¿Cuál es la relación que tú estás encontrando entre las lecturas guiadas para promover la comprensión lectora y tu aporte teológico? ¿Cuál es la relación que estás generando entre estas? Porque no creo que enseñes toda la Biblia, ¿no? Específicamente, ¿qué estás tomando en cuenta? Bueno, según a lo que yo en este tiempo, ¿no? A mí me toca y estoy llevando con el segundo nivel, y lo que llevamos el libro de Mateo, y según a eso
vamos a ayudarnos para poder a poder seleccionar. En el propuesto va a ser enseñar la Biblia, pero en Mateo se podría decir, porque ese pasaje va a ser específico, pero en mi proyecto dice que está basado en Josué 1:8, que debemos de leer la palabra, y también está en Proverbios, donde el niño tiene que ser instruido en su niñez. Más preguntas. Muy bien. Una última pregunta, porque sé que los otros licenciados también tienen algunas consultas que hacer. Mi pregunta es, mira, comprendo tu tema, es muy interesante, pero el contexto que estás tomando en cuenta para una lectura guiada tiene que ser más específico. Y esta propuesta tiene que ser bien simple. La propuesta tiene que ser muy simple. Por ejemplo, uso de parábolas en tu propuesta, ¿no? El uso de parábolas o el uso del capítulo 5 de Mateo, por ejemplo, en el cual vas a hacer lectura guiada para que ellos comprendan mejor. Y justamente solo el capítulo 5 va a abordar una dimensión muy amplia. Si tú me dices se va a enfocar en el libro de Mateo, estimada, es demasiado amplio para niños de 8 a 11 años. No digo que sea complejo, pero realmente tu propuesta tiene que ser así de simple para causar un impacto grande. Tiene que ser muy específico porque estás trabajando con niños. La guía tiene que ser aplicable a niños y fácil de comprender a maestros para que ellos lo puedan utilizar también y generar los mismos resultados que tú quieres hacer. Esa es mi observación. Ya te irán haciendo otras consultas seguramente los otros licenciados, pero yo quisiera abordar este tema. Muchas gracias, Isamar. Muchas gracias, licenciada, y sí tienes razón, porque de verdad llevar un capítulo en el libro de Mateo por lo menos utiliza unas 4 o 5 clases, y es cierto lo que dice usted. Muchas gracias. Y ese programa persiste ahora en conexión con la Universidad Evangélica en Paraguay. Muy bien, licenciada Carolina, no sé si aún está. Ahí está. Licenciada Carolina, por favor. Hola, buenas tardes, Isamar. Bien, voy a ir a algunas observaciones. El tema es interesante. En cuanto al título, especificar, ¿no? Dice caso voluntad de Dios. Y no dice qué, no dice si es una institución, un hogar de niños, una iglesia, qué es, ¿no? Caso, iglesia, congregación o lo que fuera, voluntad de Dios, especificar esa parte. Luego, ¿dónde estamos? Bien, he visto que tiene, está manejando las normas APA en el documento, en el cuerpo del documento. Algo que estoy notando acá es la redacción de su resumen, y hay que tener mucho cuidado en esta parte. Usted está redactando a futuro y no se debe redactar de esa manera un resumen. Si bien el resumen en sí tendría que redactarse al final de la investigación, ¿no? Para poder mencionar problema, objetivo, metodología, resultados y conclusiones que recién vamos a tener cuando se termine toda la investigación. Pero si bien lo están presentando ahora de manera anticipada, escribir hasta donde tienen, ¿no? ¿Tienen el problema definido? Sí. ¿Tienen objetivos? Sí. ¿Metodología? Sí. No tienen resultados ni conclusiones. Y usted aquí redacta, ¿no? La recolección de datos se llevará, no, ¿dónde está? A ver, los resultados demostrarán que la aplicación del modelo tendrá un impacto positivo. ¿Y qué tal si no? ¿Qué tal si no? Y toda esta investigación se cae. No se redacta de esa manera. En todo caso, obviar esta parte, no mencionar resultados porque todavía no tenemos, ¿sí? No se puede redactar a futuro, ¿no? Demostrarán. ¿Qué más dice? En la discusión se observará que estos hallazgos coinciden con teorías. No sabemos. Eso hay que demostrarlo. No podemos redactar anticipadamente a futuro. No demostraré que este proyecto es exitoso. No se redacta. En todo caso, lo que se puede hacer aquí es obviar esa parte, no mencionar resultados, o de manera previa lo que se puede redactar es: se espera que esta investigación tenga un aporte significativo, algo así, ¿no? Pero no redactar a futuro en el resumen.
Por otra parte, en la introducción se debe describir de manera breve el contenido de cada capítulo. En este caso tienen hasta el capítulo 3, entonces ir describiendo hasta el contenido de cada capítulo. Eso falta en la introducción. Tiene buenos antecedentes, está mencionando autores, eso está muy bien, eso hay que destacar. Al menos en este día es el trabajo que está presentando bien esa parte. Tiene antecedentes de investigación que están bien pertinentes a la población con la que usted quiere trabajar. Está citando con normas APA, está mencionando resúmenes completos. También veo que tiene los párrafos de aporte de esa tesis, entonces es algo que quiero destacar, que ha faltado en trabajos de otros compañeros. Aquí está mencionando esa parte. En su planteamiento del problema también veo que tiene sustento de fuentes. Su pregunta de investigación ya está alineada con sus objetivos. Vamos a pasar de largo para no extendernos aquí. Algo que le preguntaba a la licenciada Isabel, o le cuestionaba un poquito, era el tema de la edad de los niños, ¿no? Y cómo poder trabajar con los niños. Y usted decía, no analicé esa parte, solamente tomé en cuenta esa población de niños porque les enseño. ¿Por qué pasa esto? Por algo que vengo mencionando hace tiempo, y es que no están tomando en cuenta la parte de definiciones dentro del marco teórico. En la parte de definiciones usted tendría que haber colocado que no tiene ahí el subtítulo de definiciones, pero no tiene definiciones. Por ejemplo, ¿qué es un modelo? Porque usted plantea un modelo, ¿no? ¿Qué es un modelo? Según autor, que me diga. No hay en su documento, por lo tanto usted tampoco me lo va a poder decir. Y si me lo dice no corresponde, usted solo puede responder de acuerdo a lo que hay en su documento. ¿Qué es lectura, por ejemplo? Según autor, no encuentro la definición en su documento. ¿Qué es reflexión? Porque habla de lectura reflexiva. ¿Qué es comprensión? Habla de lectura, de comprensión lectora. Y especificando el rango de edad de los niños con los que quiere trabajar, tampoco hay esa definición de niño y lo que implica ese rango de edad de la niñez, ¿no? Niñez temprana o niñez intermedia, lo que fuera. No hay ese concepto. Por lo tanto, usted tiene ese vacío. Cuando la licenciada Isabel le pregunta acerca de ese rango de edades de los niños, no tiene respuesta, porque no tiene esa definición. No lo ha estudiado, obviamente, porque no tiene esa definición. Ahí es donde pueden notar la importancia de esta parte de definiciones dentro del marco teórico. Y entonces les recomiendo que incluya esta parte de definiciones en su trabajo. Por otra parte, he visto sus variables, si bien no son muy extensas, no tienen 3 dimensiones cada variable y no tienen demasiados indicadores, pero tienen una buena estructura en cuanto a la comprensión lectora y a la otra variable. Tienen una buena estructura. Sí, nuevamente estoy notando base teórica muy escasa. No menciona una teoría de manera muy leve, muy pobre, pero no menciona la estructura de esa teoría, no menciona su aplicabilidad en la niñez, en cuanto a la comprensión lectora, no menciona cómo se relaciona esto a su investigación. Apenas explica un poquito el concepto y nada más. Es muy escasa su base teórica. La base bíblica, lo mismo, ¿no? La licenciada le decía, le hacía notar un poquito la relación con la carrera. Y en la base bíblica no hay una plana, creo, no hay más. Tiene que haber un sustento importante, no solo de versículos, ¿no? La base bíblica no va a ser solo versículos bíblicos, sino también tiene que estar ahí presente en esa parte el sustento teológico, los autores que den un sustento teológico a esta parte que usted quiere trabajar con los niños. Base legal igual, es muy pobre, no tendría que mencionar la norma principal que rige en el país, que es la Constitución Política del Estado, y no está la Ley 1161, por ejemplo, que es muy pertinente a las investigaciones sobre nuestra carrera. Lo que está mencionando es la base o la ley de educación, o la ley 70. Ahora mi pregunta es, ¿usted va a realizar su implementación de su proyecto en un colegio
o en su congregación. Licenciada, va a ser en mi congregación. Entonces no tiene nada que ver la ley 070. La ley 070 es una ley educativa que rige en la educación regular. Y si bien en la congregación se brinda enseñanza, ¿sí? se desarrolla un proceso educativo con los niños, se les da enseñanza, pero no está amparado bajo esta ley que rige para la educación regular. ¿Esto qué quiere decir? En unidades educativas, en instituciones educativas formales, ¿sí? No aplica para nosotros la ley 070. No lo digo yo solamente, pueden consultar con algún abogado. Tenemos un docente, el licenciado, que es abogado, el licenciado Laguna. No aplica para nosotros la ley 070. ¿Qué más? Bueno, eso por el momento. Gracias, que le vaya muy bien y siga trabajando en su investigación, que es un tema bastante interesante. Muchas gracias, licenciado. Bien, licenciado Cristian, por favor. Sí, aquí estoy, muchas gracias. Gracias, Isamar. Dos preguntas, Isamar. La primera, ¿qué formación tiene usted, aparte de estar en el liderazgo? ¿Qué formación educativa tiene a nivel de licenciatura o técnico? Ninguna, licenciado, solamente salí del colegio, nada más. Ya, esto no es con el ámbito de menospreciar nada, solamente para entender el carácter de su proyecto. Ahora, otra pregunta. ¿Con qué rama de una ciencia auxiliar está respaldada su proyecto? ¿Psicología? ¿Con qué ciencia se ha apoyado en su proyecto? Bueno, psicología y pastoral nada más sería. Con la educación cristiana más, claro, licenciado. Sí, esto le pregunto porque aquí hay un problema serio. Estamos hablando de la educación de niños y su proyecto tiene que estar relacionado con una ciencia y en este sentido la psicopedagogía. La psicopedagogía justamente va a estudiar o estudia cómo aprenden las personas, qué dificultades van a enfrentar. Y esto durante el aprendizaje, no solamente eso, sino le va a ayudar a cómo intervenir para mejorar esos procesos. Entonces usted necesita empaparse de la psicopedagogía. Y esto le digo por una competencia también que he adquirido. Ahora, necesita comprender los procesos cognitivos para desarrollar muy bien, de manera más eficaz, su trabajo en la parte teórica. Necesita empaparse de los procesos cognitivos, el desarrollo evolutivo, necesita ver cómo la psicopedagogía va a estudiar todos estos procesos mentales que va a implicar en la lectura. La atención, la memoria de trabajo, la memoria a largo plazo, el lenguaje, el razonamiento, la inferencia, la metacognición, ¿no? El mindfulness también. Pero necesita ver esta parte de la comprensión lectora, cómo cambia según la etapa de desarrollo. Y usted necesita empaparse desde la perspectiva como Piaget, Vygotsky, tener la capacidad para comprender esta parte abstracta también y argumentativa y teológica que va a depender a nivel de cada desarrollo cognitivo y lingüístico de cada estudiante. Entonces no es solamente escoger un tema, tiene que apoyarse de una rama de la ciencia para que justamente es un trabajo académico, no es algo empírico, no es algo que, si bien esto nace en la pregunta, en la problemática, vamos a ver, pero tiene que desarrollarse usted y tiene que apoyarse justamente con una ciencia para ver esas dificultades de aprendizaje, la dislexia, los trastornos del lenguaje, los déficits de atención, los problemas de memoria, para que sea algo más eficaz, estimado. Ahora, su proyecto, sí, hay una estructura reconocible, ¿no? La temática en su proyecto es legítima, ¿sí? Pero usted
usted está acumulando también deficiencias metodológicas y son serias. Son serias, sí. No solamente eso, sino vamos a encontrar en su documento que tiene contradicciones internas que están comprometiendo el rigor científico de su documento. La más seria, vamos a ver en la parte metodológica, la metodológica. Pero veamos un poquito. El título es claro, ¿no? Comunica la variable independiente, lectura guiada, reflexiva, la variable dependiente, comprensión lectora. El rango etario que tiene de 8 a 11 años. El contexto institucional que lo marca, la Iglesia Voluntad de Dios. Esa delimitación temática, espacial y temporal está formalmente en su documento presente. Sí, existe. Pero también vamos a encontrar debilidades. Ahora, el problema de investigación. Dice la identificación del problema en esta parte. La sección 1 contiene una cita. Miren, y esto es algo serio en su trabajo también. Porque contienen citas, su trabajo tiene citas sin fuente. En la sección 1 dice, entre este y este entre comillas, el aprendizaje se vuelve estéril cuando no existe un andamiaje que permita, dice, el estudiante construir significados propios, entre comillas. Pero esto aparece entre comillas sin atribución de autor. Y esto, presentar así en un documento, esto es una falta metodológica y ética grave. También en la sección más adelante, en esta sección, va a incluir otra cita, también sin atribución de autor, entre comillas, limitada capacidad de discernimiento ético y exegético, dice. 2 citas anónimas en el mismo apartado, sin autor, que constituye una falta metodológica y ética grave. Es algo inaceptable. El planteamiento de su problema va a mezclar reiteradamente, una y otra vez, el mismo paso. La descripción de los niños que dicen, entre comillas, pueden leer pero no comprenden. Y esto aparece de forma idéntica en la introducción, en el planteamiento del problema, en el árbol de problema. Lo que me muestra, o la percepción que tengo, es una falta de síntesis o una reducción también redundante que usted tiene, o está inflando el texto para mostrar más volumen, pero no tiene más. La pregunta de investigación, ahora, ¿cuál es el efecto del modelo de lectura guiada, reflexiva? Esta pregunta, por efecto, su pregunta de investigación, va a implicar establecer, y usted lo está poniendo de esa manera, causalidad. Implica causalidad. ¿Cuál es el efecto? Sin embargo, noten que en su documento el diseño preexperimental sin grupo de control solo puede demostrar cambio, no va a mostrar el efecto. Eso le va a causar una incoherencia que va a atravesar todo su proyecto. Ahora el análisis, veamos del objetivo general. Voy a saltar, algunos compañeros ya han hecho esa parte. Marco teórico. Sí, aquí existen separaciones bibliográficas, pero parece sospechoso. Hay listas de referencias, sí, listas de referencias pastorales, teológicas, como Ench, Anderson, Bautista, pero aparecen muchas veces, pero sin referencias de editorial. No tienen editorial, no tienen el formato que se requiere de APA, no tienen. Entonces lo que lleva a sospechar si realmente usted ha sacado de ahí o es algo inventado. Necesita ver esa parte. Luego, en la parte metodológica, miren, aquí la parte metodológica. La parte metodológica dice análisis crítico, y esta es la parte más crítica. Tipo declarado, aquí en su documento dice explicativo. Y esto, estimado Isamar, esto es una contradicción grave y es algo inaceptable. Un diseño preexperimental con un solo grupo, sin grupo de control, no puede ser explicativo. Es algo inaceptable. La investigación explicativa va a implicar justamente establecer relaciones causales con control de variables externas.
lo que justamente va a requerir mínimamente un diseño cuasi experimental con un grupo de computadores. Entonces tienen que observar esa parte en la parte metodológica. Enfoque cuantitativo, adecuado, está adecuado. Ahora yo le hago la pregunta, ¿cuál es el tipo de muestreo que va a utilizar, estimada Isabel? Quedaría es ir intentando, pero con esa visión de país. La idea no queremos solo hacer un sector, sino tenemos que pensar en todo el país. Muchas gracias, licenciado. Pues, ¿me escucha? No sé si me escucha. ¿Me escucha bien? Hola. Ya, bueno, principalmente mi tipo de muestreo, el que estoy utilizando. Entonces, mientras eso se dé,